Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Respuestas Psicoanalíticas. Mi nombre es Cintia Cirilo, algunos ya me conocerán, algunos es la primera vez que nos ven. Yo soy parte del equipo de Respuestas Psicoanalíticas, un programa a través de Facebook Live y a través de radio aquí en la ciudad de Monterrey, en donde de lo que se trata es de poder ir respondiendo a las preguntas que ustedes se puedan ir haciendo en torno a la salud mental o en torno a cualquier tema de psicología que quieran que les responda un psicólogo. Ahorita empezamos una transmisión, estaba fallando ahí mi dispositivo con el que estoy grabando, entonces espero que ya en esta ocasión se escuche todo un poco mejor. Si no se escucha o no se ve, por ahí me dicen para intentarlo corregir de nuevo. Respuestas Psicoanalíticas es un programa que está hecho para ustedes, para poder ir resolviendo sus dudas, poder ir aclarando a veces algunas preguntas que pueden resultar complejas para uno mismo y que a pesar de que ya le tratamos de dar vueltas y que ya intentamos encontrar una explicación, no se puede. Y hay veces que necesitamos que alguien más nos escuche. Hay ocasiones en las que nos acercamos con un psicólogo directamente y pedimos una cita, pero hay ocasiones en que antes de acercarnos con un psicólogo o no sabemos si necesitamos ir con un psicólogo o no, queremos hacer nuestras preguntas. Entonces, este es el espacio para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas. Las pueden ir haciendo aquí a través de la transmisión o también los invitamos a que las puedan ir haciendo a través de nuestro inbox aquí en la página de Facebook. En nuestro inbox, si ustedes no quieren que salga su nombre en su pregunta, es decir, que quieren que sea una pregunta de manera anónima, lo pueden ir haciendo ahí y nosotros lo estamos revisando de manera constante para poderles ir respondiendo y que probablemente el siguiente terapeuta que haga la transmisión, que sería en este caso el martes, por la licenciada Cristina y el licenciado Diego García, ellos podrán irle contestando sus preguntas. En dado caso de que durante la transmisión no se alcanza a contestar su pregunta, a lo mejor porque hicieron su pregunta en los últimos 2 minutitos de la transmisión y ya no le alcanzamos a contestar, pues no se preocupen porque nosotros tenemos ahora sí que un registro con todas estas preguntas que quedan pendientes para que la puedan contestar en la siguiente transmisión y no se queden por ahí con las dudas. Por ahora, así como les estoy platicando, tengo algunas preguntas de la transmisión del día de ayer con la licenciada Patti. Entonces voy a ir comenzando por ellas, en lo que ustedes se animan a hacer sus preguntas. No se preocupen si se les hace que sus preguntas son, a lo mejor no tienen mucho sentido, o les da pena, o sienten que es algo que nada más a ustedes les pasa, o sienten que es algo demasiado común que no vale la pena contestarlo. A lo mejor en su pregunta alguien más puede responderse también. Y con estas respuestas que yo voy a intentar darles, ojalá que pueda ir respondiendo a estos cuestionamientos que se pueden ir haciendo por ahí. Y si no, pues nos encargamos de hacer lo posible para poderlos ir resolviendo. Voy a ir comenzando con una primera pregunta que tengo por acá. Dice, ¿tendré ansiedad y depresión? Tengo 7 años casada. No podemos tener familia y es un proceso que no asimilo. Últimamente me separo de amistades que se embarazan. O sea, la persona se separa de los conocidos que sí logran concebir un bebé. Hace unos meses una amiga con la que compartía el mismo proceso me dio la noticia de que estaba embarazada. Eso me sacudió, me deprimió. Hasta puedo decir que reventé de envidia y de dolor. Bueno, esta es una situación bien importante y bien delicada. Ahora sí que esta cuestión de la maternidad y de el no poder concebir un hijo, de tener dificultades para poder lograr o concebir un embarazo. Desafortunadamente esta es una situación muy presente en muchas de las mujeres, ahora sí que están tanto en nuestra ciudad como en nuestro país como en diferentes partes del mundo. Las dificultades para embarazarse o la infertilidad, ya sea por el hombre o por la mujer, son algo muy frecuente, más frecuente de lo que nos pudiéramos imaginar. Y a veces es tan difícil imaginárnoslo porque es algo que a veces causa mucha vergüenza o causa mucho dolor y eso hace difícil para la persona poder hablar de eso. Definitivamente es una cuestión muy íntima y algo muy privado y eso también puede hacer complejo el poder hablar abiertamente de una dificultad para concebir, por ejemplo. Sin embargo, es algo que es bastante frecuente y que también frecuentemente viene consigo con mucho sufrimiento o con mucho dolor. En este caso nos está hablando esta persona de que ha llegado tanto a ese nivel de dolor que a veces prefiere alejarse de sus conocidos que sí tienen la posibilidad de tener un hijo, ¿no? O incluso a lo mejor se hizo una red de apoyo con algunas mujeres que estaban viviendo por el mismo proceso y de pronto esas mujeres pueden ahora sí que concebir y eso hace que sea también otro proceso sumamente doloroso.
No sé si esta persona tenga ansiedad o depresión, pero definitivamente su estado de ánimo y sus relaciones sociales se están viendo de manera significativamente afectada. Incluso puede ser que sus niveles de ansiedad o de estrés sí estén algo elevados, y eso desafortunadamente también dificulta de manera importante el poder concebir un bebé o el poder ahora sí que lograr este embarazo. No en todos los casos es así, pero en muchas ocasiones se ve ahora sí que muy relacionado los niveles de ansiedad y la infertilidad, ¿no? Incluso hay como muchos dichos de abuelitas y demás que nos hablan pues que hay que estar relajados y demás, pero desafortunadamente eso a veces es muy complejo, sobre todo cuando ya se está viviendo un proceso como este, que a lo mejor durante años llevan ahora sí que intentando concebir un bebé y les ha sido muy complejo. Yo en este caso recomendaría de manera importante considerar acudir con una psicoterapeuta o a un psicoterapeuta para poder hablar de este proceso que les ha resultado tan complejo. Disculpen, ya sea como pareja o a esta mujer misma como individuo. La maternidad ahora sí que en nuestra sociedad juega un rol bien importante para la mujer, incluso a nivel cultural, a nivel personal y a nivel familiar, ¿no? El no poder tener un bebé para muchas mujeres y para muchas familias y para una serie de cuestiones ahí relacionadas, pues resulta ser un tema bastante complejo porque incluso desde hace muchísimos años, desde la antigüedad, a veces el rol de la mujer está ligado con esta posibilidad para concebir un bebé. Entonces, cuando hay una complejidad importante, sobre todo cuando ya hay un deseo de tenerlo y se está viendo esta dificultad por ahí, entonces se genera una serie de conflictos tanto a nivel de identidad como mujer, como a nivel personal y también en cuanto a los deseos que se tienen o a los planes de vida que a lo mejor se estaban imaginando y de pronto pues resulta que hay un conflicto bastante complejo de por medio. Desafortunadamente, nuevamente repito, esto es algo que sucede en muchas ocasiones, más de las que nos pudiéramos imaginar, y es algo que a veces las mujeres lo viven solas, ¿no? Por este mismo miedo de qué es lo que va a pasar si lo digo, o por este mismo miedo de qué va a pasar si yo destapo este dolor, ¿no? ¿Irá a salir más? Entonces, lo que yo pudiera recomendar es que estas mujeres, si bien a lo mejor no va a ser algo que platiquen con todo el mundo, que sí se puedan acercar con alguien, que sientan que las pueden escuchar, que sientan que van a poder ahora sí que ir aliviando estas cuestiones de sufrimiento y ojalá que a través de poder ir aliviando todo esto que va doliendo, pues este dolor vaya disminuyendo e incluso pues pudiera haber mayor posibilidad de irse replanteando este plan de vida o incluso poder llegar a concebir un bebé como encontrando otras alternativas, ¿no? O encontrando otras formas de poder ir haciendo esto posible, este deseo posible. Ya sea de esta forma o poderse ir imaginando otro, ¿no? Déjenme aquí, pongo esto en silencio porque... Listo, disculpen. Bueno, espero haber resuelto la pregunta de esta persona y si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta en torno a esta situación, pues los animo a que lo puedan ir haciendo. Tengo otra pregunta por acá que dice, ¿por qué le tengo temor a las relaciones sexuales? Llevo más de 4 años con mi novio, pero cada que voy a verlo me pongo muy nerviosa y más cuando él me habla de tener relaciones. En cierto aspecto me siento acosada, con miedo y culpable. Bueno, ahora sí que el temor a tener relaciones sexuales puede verse por muy diferentes formas y por muy diferentes causas. Y también es una cuestión que a veces puede resultar común. Es común escucharlo incluso en la consulta psicológica. El tema con la sexualidad tiene que ver con la relación que una como mujer tiene con la feminidad, la relación que una como mujer tiene en cuanto al sexo opuesto, tiene que ver cómo uno concibe la propia sexualidad y cuál es la concepción que cada persona tiene sobre la sexualidad. Y también hay algunas ocasiones en las que los conflictos en la sexualidad por el presente tiene que ver con un conflicto del pasado. No siempre es así, pero en muchas ocasiones podemos encontrar que la raíz de un conflicto ya sea en cuanto a la sexualidad o en cuanto a la vida personal que se está presentando en la actualidad, pues tiene mucho que ver con una cuestión del pasado. Otra vez, no siempre, a veces puede ser que tengamos muchos conflictos en el pasado y en la actualidad se representan de una manera muy distinta o durante la vida vamos pudiéndolo sortear y ahora sí que en el presente pues nos va más o menos bien, ¿no? O nos va bien, pero hay ocasiones en las que conflictos ahora sí que muy importantes o muy fuertes que se presentan en la actualidad
tienen que ver con el pasado. En el tema de la sexualidad nuevamente pueden tener que ver muchas otras cuestiones. Puede ser con una cuestión personal, como con un conflicto con la sexualidad de manera personal, pero también puede ser que tenga que ver con la pareja. Es decir, si la pareja nos despierta ciertas cosas, la manera en la que se trata de llegar al acto sexual, si la pareja no se siente cómoda en cómo se llega al acto sexual, pues es muy difícil que se pueda consumar o que esto se pueda disfrutar, ¿no? Hay incluso ocasiones en donde ya se llega a tal extremo de incomodidad o de temor, ya sea consciente o inconsciente, que los órganos reaccionan. Hay incluso una cuestión que se llama vaginismo, por ejemplo, que quiere decir que las paredes de la vagina se cierran cuando puede haber una penetración. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad que están relacionadas con las cuestiones emocionales. Yo propondría que cuando una persona se encuentre con una dificultad en cuanto a la sexualidad, es bien importante que lo pueda revisar con un profesional, ya que la sexualidad es una parte así que bien importante de cada uno como individuo, pero también tiene mucho que ver con las relaciones de pareja. Entonces, cuando estas cuestiones de la sexualidad, ya hablando de un tema genital, se ven afectadas, en muchas ocasiones también pueden tener repercusiones en la pareja. Entonces, yo sí recomendaría que se pueda ir acercando con un profesional, sobre todo si ya ve que lleva muchos años en una relación de noviazgo y todavía este conflicto sigue apareciendo. Habrá que ir revisando cuál es el conflicto en particular. Ahora sí que en muchos de los casos hay un conflicto que está como enredado, hecho nudo, y surge con manifestaciones más, ahora sí que más a la vista, como síntomas, ¿no? Y hay ocasiones en que los conflictos en la sexualidad son una de estas apariciones visibles del conflicto que está hecho nudo. Entonces, hay ocasiones en las que uno solito le es muy complejo poder ir ver qué es lo que está hecho nudo. Necesitamos ahora sí que de una opinión profesional. Yo por eso en muchas ocasiones les recomiendo que puedan acudir con uno para ir revisando, ir explorando detenidamente qué es lo que está hecho nudito y está apareciendo como un problema complejo que aparece en la vida cotidiana de manera recurrente, ¿no? Tengo aquí otra pregunta y ahorita te contesto, Raúl. Dame un momentito. Dice, ¿cómo controlo el trastorno obsesivo compulsivo? Es bien curioso que diga cómo controlo el trastorno obsesivo compulsivo. Ahorita les voy a decir por qué. Esto me está destruyendo. Me afecta en cualquier aspecto de mi vida y lo quiero superar. Solo que no les comento a mis papás porque no sé si sea muy costoso el tratamiento. Bueno, por lo pronto podemos ver que a lo mejor esta persona todavía no es independiente económicamente porque dice que a lo mejor le tendré que decir a sus papás para poder costear el tratamiento y bueno, no sé si ustedes conozcan del trastorno obsesivo compulsivo, pero es algo que últimamente ha sonado mucho, sobre todo por algunas películas en donde se habla del trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es lo mismo que TOC. Hay algunos que lo conocemos por un nombre y por otro, pero realmente TOC es la abreviatura de este nombre. Como es tan común y tan largo, pues se abrevia un poquito, ¿no? Entonces, en lo que consiste el trastorno compulsivo es una serie de síntomas, ahora sí que tienen que considerarse para poder revisar si realmente se está tratando de un trastorno obsesivo compulsivo. Es muy importante que para nombrarlo de esa manera tenga que haberse hecho un diagnóstico por algún profesional de la salud. Esta persona nos dice que todavía no se acerca a un profesional de la salud porque piensa que el tratamiento va a ser muy costoso. Entonces, se me hace difícil que una sola persona pueda autodiagnosticarse y decir que ya tiene un trastorno mental, cualquiera que sea. Hay ocasiones en que las personas leen, se informan y puede ser que los síntomas que están sintiendo correspondan. Pero hay ocasiones que realmente la terminología de este tipo de trastornos es bastante específica y es necesario que realmente un profesional de la salud, por ejemplo un psicólogo o un psiquiatra, pueda realmente descifrar o entender si se trata de este trastorno. En el caso de que sea un trastorno obsesivo compulsivo que tiene que ver con muchísimo malestar, con una necesidad de controlar muy constante, con una serie de rituales o pensamientos repetitivos, con la necesidad de, ahora sí que realizar ciertas cosas porque si no se sienten muy intranquilos o sienten que a lo mejor algo muy malo pudiera llegar a pasar, alguien pudiera morir, entonces se necesita hacer una serie de, ahora sí que de conductas o ciertos pensamientos antes de eso, porque si no, de pronto algo catastrófico pudiera suceder. Ahora sí que hay muchos rasgos de la personalidad que tienen que ver con eso. Por ejemplo, hay veces que se necesita mucho controlar el dinero,
hay ocasiones en las que hay mucha dificultad para confiar en los otros, hay mucha dificultad para cambiar de rutinas, o se busca tener rutinas ahora sí que muy establecidas, y en caso de que alguna de estas rutinas o alguna de estas cuestiones controladas se tengan que modificar, entonces surgen cantidades muy importantes de angustia o de ansiedad. Estas son algunas cosas que yo se las digo como resumidas, pero esto también pudiera pertenecer a otro tipo de rasgos de personalidad que no necesariamente tienen que ver con un trastorno. Para tener un trastorno obsesivo compulsivo se tiene que cumplir una serie de síntomas que nuevamente, para identificarlos, la persona más indicada es un profesional de la salud mental. Ahora, me llamaba la atención que dice cómo controlo el trastorno obsesivo compulsivo, porque justamente el trastorno obsesivo compulsivo, su principal característica tiene que ver con el control. Y una de las cuestiones más importantes para su tratamiento es que la persona se pueda ir permitiendo no tener la necesidad de controlar, que es todo un trabajo de bastante tiempo y bastante intenso, pero que realmente vale mucho la pena, porque en sí, tanto el trastorno obsesivo compulsivo como los rasgos de la personalidad muy obsesivos llevan a cabo mucho malestar. ¿Por qué? Porque definitivamente en la vida cotidiana es necesario que casi todos los días hagamos modificaciones, hagamos cambios. Entonces, cuando la mente ahora sí que nos pide que todo lo dejemos de una manera estable, estática y controlada, pues está en constante conflicto, porque todo lo que está sucediendo alrededor nos está pidiendo lo contrario. Entonces, ahora sí que el tratamiento, una de las cosas principales es posibilitar la flexibilidad de manera paulatina, sin que la persona ahora sí que tenga más sufrimiento del que ya tiene, ¿no? Sino más bien apuntando al bienestar. Ahora, nos dice aquí esta cuestión, dice: me afecta en cualquier aspecto de mi vida y lo quiero superar. Definitivamente, cuando hay una cuestión de malestar emocional, es bien importante que se pueda acudir con un tratamiento, porque no se quita solo. Eso es algo bien importante. Cuando hay un malestar bien significativo, es sumamente difícil que se quite solo o que se quite con el tiempo. En muchas ocasiones necesitamos ayuda. Es, por ejemplo, si una persona tiene una herida muy profunda en el brazo, ¿no? Y necesita una puntada, necesita que le cosan, pues ahora sí que esa cicatriz no se va a quitar sola. Necesitamos que poder hacer una curación, necesitamos hacer una limpieza, si no realmente la herida va a empeorar, incluso se puede infectar y puede causar un daño significativo en nuestro cuerpo, a lo mejor por una cortadita chiquita. Eso también sucede con las cuestiones de la salud mental o las cuestiones emocionales. Necesitamos atenderlas, porque si no las cuestiones se pueden empeorar o pueden agravar. Entonces, no se lo comento a mis papás porque no sé si sea muy costoso el tratamiento. El tratamiento es como una psicoterapia regular. Hay ocasiones en las que se requiere ahora sí que un apoyo farmacológico, pero depende mucho del caso por caso. Esto en el dado caso que se esté tratando de un trastorno obsesivo compulsivo, que nuevamente, para poder pensar en eso, lo tiene que diagnosticar un psicólogo o un psiquiatra. Y ahora sí que hay de tratamientos a tratamientos. Hay tratamientos, hay psicólogos o profesionales de la salud que tienen un costo alto de la terapia, pero también hay muchas instituciones muy buenas, con psicoterapias de muy buena calidad, que tienen un costo muy, muy bajo. Casi que nos cuesta más caro un refresco que acudir con el psicólogo. Entonces, yo no me detendría por una cuestión de costo, más bien apuntaría a podernos informar en qué instituciones podemos obtener un tratamiento de calidad a bajo costo. Aquí en Monterrey hay varias instituciones que dan muy buenos tratamientos a bajo costo, y seguramente en otros estados de la República o del mundo también habrán opciones similares. Entonces, el tratamiento sí requiere cierta constancia, requiere mucha dedicación y ahora sí que paciencia también, pero definitivamente es muchísimo mayor el beneficio que lo que se pudiera obtener de no obtener ningún tipo de tratamiento. O hay veces que incluso las personas, para intentar estar bien o intentar estar mejor, tratan de hacer como muchas soluciones momentáneas, y eso a veces es como una sensación de, híjole, otra vez ya intenté una cosa más, intenté leer otro libro y me sigo sintiendo igual. O leí el libro y después me sentí más angustiado. O ya fui con esta persona que me diera cierto suplemento y todavía me sigo sintiendo muy mal. Entonces, yo sí apuntaría en este tipo de problemáticas en particular que se pudiera acudir con un psicoterapeuta especializado. Así que yo recomendaría un psicoterapeuta de corte psicoanalítico, pero eso ya es una decisión ahora sí que de cada persona.
Sigo con la siguiente pregunta. Raúl nos pregunta, hola, tengo 19 años y estoy viviendo muchísimo en la codependencia con alguien y no sé cómo cambiar eso. Me está afectando ya en todos los sentidos. Es algo que actualmente me tiene muy mal. Hola Raúl, pues es bien importante esto que nos mencionas porque si tú reconoces que estás ahora sí que demasiado pegadito con alguna persona, eso a veces sí pudiera impedir o complicar muchas cuestiones de la vida tanto cotidiana como incluso de lo que se va sintiendo internamente, ¿no? Algo que sería bien importante revisar y que yo te recomendaría ahora sí que pudieras ir reflexionando para darte un poco de norte en relación a qué es lo que está sucediendo y por qué a lo mejor te está sucediendo lo que estás viviendo o lo que estás sintiendo. Habrá que ir pensando desde cuándo estás sintiendo esta situación. Si es la primera relación, no sé si de amistad, de pareja o familiar en la que estás sintiendo esta, ahora sí que dependencia. Yo por la dependencia entiendo alguna cosa, se los voy a decir y tú me dices si te estás refiriendo a lo mismo o te estás refiriendo a algo más, ¿no? Como a la necesidad de a lo mejor de estar demasiado involucrado con una persona al nivel que en ocasiones perdamos nuestra individualidad, ¿no? Eso evidentemente resulta muy complejo porque todos como personas necesitamos ciertos espacios individuales, entonces cuando lo perdemos o cuando destaca más lo que hacemos en dos o en varios y se pierde la cuestión individual, muchas áreas de nuestra vida se pueden ver afectadas. Entonces, si más o menos te refieres a eso, me lo aclaras y si no, también, para poderte responder realmente de acuerdo a lo que tú me estás preguntando. Entonces, algo que yo reflexionaría o te recomendaría que pudieras ir reflexionando es si esta es la primera vez que te sucede, desde cuándo está sucediendo así, por qué crees que se ha llegado a eso, si empezó de poquito o siempre se ha sentido así, o empezó como en poco y luego fue incrementándose, o si se incrementó a partir de alguna situación en particular. Por ejemplo, no estoy diciendo que este sea tu caso para nada, pero se me ocurre a la mente, por ejemplo, algunas cuestiones que yo he escuchado en otro tipo de casos en donde a lo mejor la pareja o la relación de amistad tenía una relación habitual, cotidiana. A lo mejor ambas personas podían tener sus amigos, podían tener sus trabajos y poder salir a lo mejor con los compañeros de trabajo. Puede ser que ambos a lo mejor hay veces que acudían con la familia del otro, etcétera, pero de repente hay una infidelidad y a partir de esa infidelidad entonces está la necesidad constante de uno de los dos miembros de la pareja de ver en dónde está el otro, de saber exactamente qué es lo que el otro piensa, qué es lo que el otro siente, de poder acudir juntos a muchos lugares, una serie de cosas, o incluso a veces no tanto llegado a la conducta, sino al pensamiento sobre el otro o a la preocupación de que la otra persona pueda volver a engañar, a la preocupación de que ahora uno va a engañar como en venganza de lo que hizo la otra persona. Este es un ejemplo para tratarte de explicar cómo es que yo te preguntaría o yo te recomendaría que pudieras pensar si esto siempre ha surgido, si esto te ha pasado en todas tus relaciones interpersonales, si te pasa con cierto tipo de personas, si con esta persona que aunque lo estás viviendo pasó a partir de cierto momento o si siempre ha sido más o menos así. Digamos que cada uno siempre puso su granito de arena para que ahorita sea complejo, ahora sí que recuperar la individualidad, o si de una u otra manera se disfruta el estar viviendo así y eso hace que digamos que se tolere o que se siga propiciando el vivir una relación interpersonal de esa manera. Entonces, ahora sí que lo que primero apuntaría es a la reflexión, a que pudieras voltear un poco hacia adentro y pensar qué es lo que está sucediendo. Pero también hay muchas ocasiones en las que a pesar de que uno reflexione y de que a uno se trate de preguntar qué es lo que está sucediendo y trate de modificar las cosas que uno ya sabe que estamos haciendo y que nos está causando dificultades, no podemos, porque digamos que sentimos que hay como otra fuerza ahí que no nos deja hacer movimientos para nuestro bienestar. En ese caso, yo apuntaría a acudir con un profesional, sobre todo si estás identificando que en este momento de tu vida se están viendo afectadas muchas áreas. E incluso cuando se ven afectadas muchas áreas, definitivamente también se ve afectada este tipo de relaciones. Entonces, para poder ahora sí que obtener mayor bienestar emocional, personal e incluso a veces a nivel social, sí es bien importante que podamos ir resolviendo estos conflictos.
No recomiendo que se espere a ver que algo estalle o a ver que algo explote, porque hay ocasiones que cuando ya hay un conflicto en este tipo de relaciones interpersonales, digamos que es como si se fuera guardando la molestia, se va guardando y se va guardando y se va guardando, y lo que estamos haciendo es hacer una bomba de emociones. Bomba que posiblemente en algún momento vaya a estallar. Entonces yo apunto a que no se tenga que estallar la bomba y que más bien podamos ir resolviendo este tipo de cuestiones para obtener mucho mayor bienestar. Ahora sí que emocional y en todas las áreas de nuestra vida. Espero haber resuelto tu pregunta, Raúl, y si te queda alguna otra duda o quisieras hablar conmigo de alguna otra cuestión en particular o con alguno otro de nuestros terapeutas, pues te animo a que nos puedas contactar y tratar de ayudarte y orientarte ahora sí que para que puedas tomar la mejor decisión. Entonces, el día de hoy me voy a tener que despedir. No los había visto en hace un rato porque no nos habíamos visto desde antes de Navidad. Pero pues como cada viernes me da muchísimo gusto estar con ustedes. Para mí es un placer compartir estos minutitos con ustedes en su programa Respuestas Psicoanalíticas. Los quiero invitar a un evento que vamos a tener a finales de enero aquí en nuestra sede sur y también en la sede de Obispado. Vamos a realizar un taller sobre ansiedad en donde vamos a ir trabajando y explicando un poquito en qué consiste la ansiedad, por qué viene, cómo le podemos hacer para reconocerla y cómo le podemos hacer para que la ansiedad ya no tenga que ser parte de nuestras vidas. Entonces, los invitamos a que nos acompañen en estos talleres. Uno va a ser nuevamente aquí en la sede sur y otro va a ser en la sede de Obispado. Estén al pendiente de nuestras redes sociales porque ya va a ser pronto y vamos a ir abriendo las inscripciones. Me dio nuevamente mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero que nos puedan acompañar el próximo viernes. Si tienen alguna otra pregunta que no se alcance a responder durante la transmisión, los invito a que la puedan ir escribiendo por acá y estas serán contestadas el próximo martes, nuevamente en su programa Respuestas Psicoanalíticas con la licenciada Cristina Kennington y el licenciado Diego García. Muchas gracias, hasta luego.